se tiene que enseñar la sana doctrina, ¿verdad? Y se empuja porque se enseñe, se demanda la sana doctrina, pero por otro lado de nada sirve si no se escucha. Si no se escucha, y el hermano fue mucho más allá y dice, más allá de escuchar, hay que practicarla. Pero si no la escuchamos, no vamos a poder ponerlo en práctica. No vamos a poder poner en práctica aquello que el Señor está mandando de nosotros. Y la única forma, como hemos visto, ¿verdad?, tanto en Mateo o en Tito, es de que la única forma en que una iglesia puede funcionar en conformidad al plan de Dios es una iglesia que depende totalmente de su palabra. Porque no son las ideas de hombre las que sostienen la iglesia del Señor. Nunca fue intentado así. Nunca fue esa la intención. No son las buenas intenciones de los hombres que van a sostener la iglesia y la vida de los individuos en la iglesia. Es únicamente por la palabra de Dios. No es la astucia de los hombres o de los líderes de la iglesia que defenderá y pueda proteger a la iglesia del error y de los falsos maestros y de los falsos profetas. Es solamente a través de la palabra de Dios. Pero yo le digo, si queremos ver un crecimiento espiritual en nuestra vida, no va a ser con mis propias ideas, no va a ser ignorando la palabra de Dios, va a ser tomando en cuenta lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Porque Dios nunca habla nada más por hacernos conocer verdades inmutables, profundas, que no cambian nuestra vida. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que sepamos verdades bíblicas, insondables, en muchos de los casos incomprensibles? Pero ¿de qué sirve si no nos llevan a humillarnos y a decir, estoy mal, tengo que cambiar? Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Y la verdad de las cosas es de que en la Biblia existen tantos mandamientos, imperativos y provisiones, prescripciones, porque hay una necesidad en el pueblo de Dios de dejar de estar haciendo cosas que no debe de hacer. Y por otro lado, de hacer cosas que tiene que hacer. Hemos visto cómo un corazón ciego por la religiosidad puede llegar a tal punto que puede pensar que el reino de los cielos se gana por las obras que hace, como lo vimos en Mateo, en el Mateo 9, 9 al 13, en el sermón pasado. Pensar que yo gano la salvación por las obras que yo hago, ir a la iglesia, hacer un trabajo en la iglesia, y peor aún pensar que por una manera que yo pienso o las doctrinas que sostengo, en realidad de nada serviría si esas doctrinas no están impactando mi vida. Y eso es un poco de lo que Pablo le exhorta a Tito personalmente. Y digo personalmente porque le ha dado en la epístola a Tito, hemos visto cómo Pablo le ha dado un encargo extraordinario a Tito. Es un hombre de confianza y le ha dicho, hay guerra en Creta y los falsos maestros están destruyendo a las familias enteras. Hay personas que están siendo destruidas y están siendo dirigidas al infierno por causa de los falsos maestros. Y es necesario que hayan hombres fieles, cristianos fieles, para proteger la iglesia y para proclamar el evangelio. Recuérdese que el fin de todo esto es, Dios tiene en mente el plan
perfecto de salvación. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, Dios sigue salvando hombres a través de su iglesia verdadera, a través del mensaje de la cruz, a través del mensaje del evangelio. No es solamente el protegernos para poder seguirnos reuniendo el domingo que viene. En el enfoque de Dios está la propagación del evangelio, y cualquier cosa que pone impedimento o tropiezo al evangelio, Dios lo quiere fuera de la iglesia. El mensaje de hoy se titula Conducta que refleja el evangelio. Otra manera de ponerlo es: nuestra conducta presente como cristianos se deriva de ser conocedores del evangelio. Y si puede abrir conmigo Tito en el capítulo 2, y vamos a estar viendo un versículo. Si usted ya se dio cuenta, a mí me gusta siempre dar introducciones para que podamos entender todo lo que viene después, en lo que nos está aquí hablando Tito en esta epístola preciosa. Y quisiera explicarle algo antes de empezar, y es de que en este punto, el versículo 1 del capítulo 2, sucede algo que no es extraño a la forma en la que escribe Pablo sus epístolas. ¿A qué me refiero? Que Pablo empieza sus epístolas enseñando doctrina, enseñando las grandes verdades teológicas del evangelio a la iglesia. Y sucede en ciertas partes de los libros o de las cartas que él escribe, que dedica una gran parte a la enseñanza que todo cristiano debe saber del evangelio, porque es importante conocer el evangelio verdaderamente si va a haber un resultado que está en conformidad a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Es solamente a través de conocer verdaderamente el evangelio. Si conocemos un evangelio superficial, un evangelio con una careta, no es el evangelio, y por tanto lo que va a producir es un no verdadero creyente, si me permite decirlo de esa manera. Un creyente débil en algunos casos, y en muchos hasta creyentes falsos, que piensan que son creyentes y no lo son. Entonces Pablo escribe y da el fundamento de la doctrina del evangelio, y luego dice: estas son las verdades del evangelio, y de esta manera la tienes que vivir. Tienes que vivir el evangelio de esta manera. Ese es el caso de Romanos. El capítulo 1 de Romanos al capítulo 11, Pablo explica grandes verdades teológicas, especialmente la justificación por la fe, para luego llegar al capítulo 12 y empezar a enseñar de qué manera se tienen que vivir esas verdades que él ha explicado en los primeros 11 capítulos. Y en la transición entre enseñar la doctrina y decir esta es la forma en la que la quieren vivir, él la hace con una manera fuerte, con una gran urgencia, y él llama a la iglesia y les dice: por lo consiguiente, ahora pues os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos como sacrificio. Ese es el caso también en Efesios. Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 se centran en explicar aquellas
verdades del Evangelio, que empieza desde el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. En los lugares celestiales. Y empieza a exponer las grandes verdades de la elección soberana y de la predestinación y la razón por la cual Él nos escogió, la verdad del Evangelio, la verdad del sello del Espíritu Santo en nosotros, la verdad de que Cristo es la cabeza de la iglesia, para llegar al capítulo 4, versículo 1 y decir: ahora pues ustedes deben de caminar de una manera digna de su llamado. Y en Tito sucede lo mismo. Él acaba de explicar cosas importantes y ahora empieza a hablar acerca de lo que la iglesia debe de reflejar como un producto del Evangelio. Y déjenme leerlo. Vamos a leer todos los versículos, aunque ustedes saben que solo vamos a cubrir un versículo. Capítulo 2, Tito 2, 1 en adelante, dice: pero en cuanto a ti, ese es un conector de lo que ya ha estado Pablo hablando antes a Tito. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, escuche el grupo que está incluyendo aquí. Pablo está incluyendo acá lo que se conocía en la cultura greco-romana como la esfera de la familia. En otras palabras, Pablo está diciendo ahora: esto es lo que cada uno de los miembros de la familia, aquellos que componen la iglesia, esta es la conducta que es el resultado de que conocen el Evangelio. Versículo 6 dice: asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y vuelve a Tito y le dice: y tú muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo de qué decir de nosotros. Exhorta a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, esa palabra es clave, vivamos en este mundo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, escuche, para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tito,
Versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te desprecie. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, una vez más por este privilegio y este regalo tan grande que es estar aquí, Señor, en este lugar, juntos como tu iglesia, para cantarte, para escuchar tu palabra, Señor, leída, enseñada, Señor, y ahora predicada, Padre Santo. Dependemos totalmente y únicamente de ti. Y pedimos que en esta hora tú nos acompañes, que hables a nuestra vida a través de tu bendita palabra. Y que a pesar de nuestras debilidades tú puedas obrar, Padre, para el beneficio de tu iglesia preciosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Entonces llegamos a ese punto en donde Pablo está ahora haciendo ese puente entre la verdad de la palabra de Dios y del Evangelio a algo más obvio y haciendo demandas en cuanto a la práctica o la conducta que debe de ser reflejada por cada uno de aquellos que verdaderamente han creído en el Evangelio. Hay algo que me recuerda a esto, es que cuando la Iglesia Bíblica Emanuel se plantó, tuvimos una reunión y algunos lo recordarán, y había una preocupación en mi corazón, y era que viniendo de donde veníamos, empezáramos esta iglesia siendo plantada con algunos conceptos equivocados que son muy detrimentales para la iglesia. Y eso era lo siguiente. Tuve una reunión en la cual explicamos el orden de la iglesia, la perspectiva escritural y bíblica en la que íbamos a empezar a predicar. Pero también hice un señalamiento, me recuerdo, en que quería ponerlo en el corazón de cada hombre y de cada mujer y decirles: hermanos, hay algo que hemos aprendido y nos han enseñado de la iglesia que no es, y que nosotros sutilmente hemos aceptado. ¿Y a qué se refería a eso? Se refería, les expliqué, a que en nuestras experiencias hemos visto cómo en el cristianismo es aceptable una vida que no refleja el Evangelio. Se ha hecho común aceptar una vida que más bien refleja el mundo y el pecado y no a Cristo, no refleja el pecado. Y hay frases como estas: es que yo sabía que así son todos los cristianos. Es que Dios sabe que todos son pecadores. Y sutilmente todos vamos aceptando engaño, hipocresía, división, avaricia, aún adulterio, prácticas idólatras dentro de la iglesia, y decimos todo eso está normal. Y aceptamos esas cosas pensando que eso es la iglesia, pero no es la iglesia. El Evangelio no medio cambia, el Evangelio cambia completamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No dice es poder de Dios para medio salvar. Ahora entendemos que hay una progresión en la vida del creyente en cuanto a su santificación, que es totalmente dependiente de Dios,
Pero no me refiero a eso, sino me refiero a la manera deliberada de pecar dentro de la iglesia y comportamientos que no reflejan a Cristo, sino que más bien reflejan el mundo. Y es importante hacer una diferencia, que la iglesia de Cristo es diferente. La iglesia de Cristo fue rescatada de la muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y entonces hasta este punto en Tito 2 nos ha enseñado la necesidad de un liderazgo piadoso dentro de la iglesia, de hombres piadosos, de pastores piadosos en la iglesia, hombres que cumplan con los requisitos que Dios demanda de ellos, como lo enseña la palabra de Dios en Tito y Primera de Timoteo 3. Estos hombres son una necesidad enorme en la iglesia de hoy, y específicamente tenemos que ser claros con esto, en las iglesias locales cristianas. Es bueno tener líderes piadosos que exponen la palabra del Señor de una manera maravillosa, pero de nada le sirve a la iglesia tener uno o dos hombres a distancia por YouTube o por libros, cuando la realidad es que necesitamos hombres ejemplares, hombres que cumplen con los requisitos de Tito y Primera de Timoteo 3 dentro de la iglesia local. Siempre hay una necesidad de hombres fieles y piadosos, como Dios lo demanda en la iglesia, porque la necesidad es urgente. Si la iglesia va a caminar bien, si la iglesia va a producir creyentes verdaderos, sus líderes tienen que ser los que van adelante. Si no hay líderes ejemplares y que cumplen con los requisitos del pastorado, del ministro de Dios, de los ancianos, será imposible que un pueblo, una iglesia, pueda seguir adelante, ni mucho menos crecer. La razón de todo esto es como Tito en 1:10 lo dice. La necesidad está basada que dentro de la iglesia se han infiltrado hombres rebeldes, habladores vanos, que también son engañadores. Como hemos visto, no vamos a repetir todo lo que eso significa. Pero estos hombres rebeldes, habladores vanos, se muestran como maestros de la palabra de Dios. Pero sabemos que no es así. No son hombres maestros de la palabra de Dios. Primera de Timoteo dice que estos hombres que acosaban a Pablo y al evangelio, la obra que él estaba haciendo, hombres que ni siquiera, que hablan cosas que no entienden. Estos hombres no son hombres de Dios, no es así. Son hombres que no predican el evangelio, sino que son hombres que predican otra cosa ajena al evangelio. Pablo ya lo había dicho en Gálatas 1:7, que estos hombres predican un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Pero Pablo añade, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Notemos que estos hombres no solo se hacen pasar como verdaderos maestros del evangelio, sino que de acuerdo a Pablo, ellos usan el evangelio y quieren pervertir el evangelio. Lo quieren pervertir.
Eso es interesante. Y desafortunadamente en la mente de algunos sí lo pervierten. Y Pablo dice, no lo acepten. Ese no es el evangelio que ustedes deben de aceptar. Vamos a ver Gálatas, vamos a leerlo para Gálatas 1. Y vamos a leer del versículo 6. Y dice, me maravillo, ¿lo tiene? Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Pero ahora Pablo va a hacer la aclaración y dice que en realidad no es otro evangelio, o sea, no hay otro evangelio. Solo dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, estos hombres agarran el evangelio, una media verdad con la mentira, y la presentan como el evangelio. Y eso es lo difícil de estas falsas enseñanzas, que son muy sutiles, vistiéndolas como medias verdades, las entregan y agarran lugar y hacen nido en la mente de muchas personas, desafortunadamente. Leo más adelante, dice en el versículo 9, o por el versículo 8, dice Pablo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea un maldito el que tal cosa haga. Hombres que se pierden y pierden a otros. Como Mateo nos enseñaba de los fariseos, que esforzaban todas sus energías para hacer un prosélito. Y a la hora que hacían un prosélito, lo que le enseñaban no era la verdad, la verdadera justicia, sino le enseñaban ¿qué? La religiosidad. Hacer igual que ellos, y al hacer eso los hacían hijos del infierno 2 veces. Igual que ellos. La realidad es que vivimos en tiempos difíciles, amados hermosos hermanos. Vivimos, y son hermosos también. No me retraté porque no sean ciertos, es verdad. La realidad es que vivimos en tiempos difíciles y peligrosos dentro de la iglesia cristiana. Y Dios, a través de su palabra, manda a la iglesia, y específicamente a los líderes, a los pastores, recuérdese, a tapar la boca de estos falsos maestros. Él manda a que se tape, que se calle, que se silencie a estos corruptores del evangelio. Pero también manda a reprender severamente a aquellos que dentro de la iglesia le están prestando atención, que le están prestando los oídos a estos falsos maestros que los engañan con sus mitos y mandamientos de hombre, que terminan cargándolos y desviándolos. Me gustaría aclarar otra vez lo que hice cuando pasamos por ese tema en los mensajes anteriores a Tito. No es de que el cristiano pierda la salvación, pero es a través de pasar por esta prueba, escuché, de ser exhortado severamente, como lo mismo de ser expuesto a la falsa enseñanza, en que produce una evidencia que si tal persona que es expuesta a la mentira y al error y sigue el error, no es cristiano. Pero aquel que
está poniendo atención, que es hijo de Dios, al ser exhortado, regresa, acude, escucha la voz de su Señor, atiende la voz de su pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, mis ovejas de él me escuchan mi voz. Pero los que no prestan atención a estos mitos y mandamientos son tragados, son llevados. Es solamente por la misericordia de Dios que los hombres pueden ser rescatados de las garras del error. Se recuerda que Efesios 4:16 nos dice que la falsa doctrina es violenta, asesina, y los inmaduros son arrastrados por cualquier viento de doctrina. La solución a eso es un hombre maduro, una mujer madura y espiritual, que no pone atención a mitos y mandamientos de hombres, sino que pone atención porque ama y se dedica a la palabra de Dios. El hombre que no ama la palabra de Dios, el hombre que no se dedica a la palabra de Dios, está escrito en Tito 1:15-16 y lo podemos ver. Vamos a leerlo, aunque lo leímos hace poco. Dice, hablando de estos falsos hombres, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, estos hombres corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y quieren corromper el evangelio. Versículo 16 dice en Tito 1: y estos hombres profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dios nos ha dado una manera de cómo identificar a aquellos que profesan verdades tan grandes. No hay nada más sublime, más hermoso y precioso para el hombre que pueda decir: conozco a Dios. Son pocos los que pueden decir eso. Y que verdaderamente pueden decir eso. ¿Y saben quiénes son ellos? Aquellos que conocen a su Hijo, Cristo Jesús. Vamos a Juan 17, el Evangelio de Juan 17, para reforzar este punto que estoy hablando. Juan 17, versículo 3, Jesucristo mismo en aquella oración por sus discípulos, antes de ser llevado a la cruz, dice, desde el versículo 2 leamos, dice: por cuanto le diste autoridad, esto es al Hijo, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. O sea, decir que conocen a Dios es decir que tienen comunión con Él y que tienen la vida eterna. Pero Pablo dice en Tito que estos hombres dicen conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Porque sus obras no son obras de vida, sino son obras de muertos.
profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y hay algo terrible que dice acá, siendo, al decir que conocen a Dios y no lo conocen, porque es evidente por sus obras, en eso lo niegan y se convierten en hombres abominables delante de los ojos de Dios. Se convierten en hombres que son desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces Pablo dice que estos hombres profesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y puesto que estos hombres se infiltran en la iglesia y están estorbando el evangelio, son hombres abominables. Una de las traducciones de esta palabra es nauseabundo. Son nauseabundos. Detestables es otra versión. Dios los ve así, hombres detestables, nauseabundos, por su gran perversión y daño que causan a la iglesia. Es un grave delito y un grave crimen delante de Dios querer desviar a los hijos de Dios, quien por Cristo, a quien Él envió a morir en una cruz del Calvario, los redimió de sus pecados. Es algo que no va a poder hacer el diablo, pero el solo hecho de intentarlo, y estos hombres que son instrumentos de la injusticia, como Romanos 1:18 nos dice, que rechazan la verdad, porque la ira de Dios se revela en contra de toda injusticia de los hombres, que con injusticia rechazan la verdad. Por eso Dios los ve así y derrama su ira a ellos. Romanos 1:18. Son hombres desobedientes porque no se someten a la autoridad de Dios primeramente, y mucho menos se someterán a la autoridad de hombres establecidos por Dios, que han sido dados por Dios a la iglesia. Nunca se someten al orden de Dios. No existe autoridad en la mente de ellos. Ellos son su propia autoridad. Es una subestimación, escucha, amado hermano, de la divinidad. ¿Entiende eso? Yo puedo entender que yo subestime a otro hombre porque me creo más inteligente que él, pero la ceguez espiritual de estos hombres es que subestiman la divinidad de Dios, su autoridad y su poder. Y no tienen excusa, dice Romano, porque lo que conocen de Dios les ha sido manifiesto desde el principio, a través de todas las cosas creadas. ¿Qué ceguera espiritual? Subestimar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ellos son desobedientes porque no tienen autoridad sobre ellos, subestiman y mucho menos van a respetar la autoridad establecida por Dios dentro de la iglesia. Si no respetan a Él, no van a respetar a la autoridad establecida por Dios en la iglesia. Pero hay algo que resalta de estos hombres, como lo dice Tito 16. Hay algo que resalta la característica de estos hombres. Y la escritura dice que estos hombres son inútiles para cualquier obra buena. El tema de Tito, aparece esa palabra, buenas obras, claramente en esa frase más de 6 veces, y aparece implícitamente en todos aquellos adjetivos de los cuales llama a los creyentes más de 80 veces.
Dice Pablo que estos hombres son inútiles para cualquier buena obra, versículo 16. La palabra allí quiere decir indignos para toda buena obra. Quiere decir, están reprobados para toda buena obra. Por eso la Reina Valera usa la palabra reprobados. Imagínense esa palabra, están reprobados. Pero no están reprobados en cuanto a un conocimiento, como cuando nos hacen un examen en la universidad o en la escuela de cierto conocimiento o de algo que hemos aprendido, y a veces nos reprueban porque no sabemos bien el contenido de la clase y no tenemos habilidad en un conocimiento intelectual específico en una área. Pero estos hombres han sido reprobados en cuanto a su naturaleza, no en cuanto a los que conocen. Es su naturaleza, es su conciencia y su mente que está corrompida. Y por eso, dice Pablo, son indignos, están reprobados. No pueden dar fruto ni una buena obra. ¿Ve por qué es necesario tener en claro lo que es un creyente y la iglesia verdadera? ¿Y por qué tenemos que borrar de nuestra mente todas aquellas deficiencias que no glorifican a Dios? Hablando de aquellas cosas deliberadamente, pecando dentro de la iglesia, dando una reputación negativa al Evangelio y a Cristo. Todo esto es tal el contraste con los hombres de Dios. Y aquí es donde está nuestro versículo, Tito 2. Pero en cuanto a ti, Tito, los verdaderos hombres de Dios son diferentes a los falsos hombres de Dios. Es tal el contraste de los hombres de Dios. Porque los hombres de Dios fueron llamados ¿para qué? Para hacer buenas obras. Ellos fueron llamados para hacer buenas obras. Vamos a ver Efesios 4:1 y vamos a ver el punto aquel clave de la división de la doctrina a la vida práctica, como les dije al principio. Efesios 4:1. ¿Lo tiene? Y dice Pablo a la iglesia en Éfeso: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y empieza a delinear y dar una lista: con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, esforzándonos, o sea, teniendo prontitud para preservar la unidad en el espíritu, que es el vínculo de la paz. Y luego sigue dando una exposición de lo que es la doctrina cristiana. La palabra viváis o vivir, cuando Pablo llama a la iglesia en Éfeso a decir, les ruego que vivan, esa palabra quiere decir andar, o tiene la idea de comportamiento. En otras palabras, le está diciendo a la iglesia: ahora que saben tal verdad, tan maravillosa verdad del Evangelio, ahora compórtense de esta manera. No está hablando de solamente tener una idea abstracta de la verdad preciosa del Evangelio, sino le está haciendo un llamado: ahora caminen. La palabra en el original es paripateo, quiere decir anden, compórtense de una manera digna. Lo pudiéramos parafrasear de esta manera: es de una manera que concuerda
con lo que ustedes son ahora y lo que saben del Evangelio. No tiene que haber una desconexión entre la vida del creyente presentemente, si es verdadero creyente, y todo lo que sabe. Todo lo que sabe, el Evangelio debe de producir en el creyente una vida ejemplar en su conducta, no para su reputación, principalmente, sino para la gloria de Dios. Y como he dicho antes, para que el Evangelio no tenga tropiezo. Por eso, el título del mensaje es Conducta que refleja el Evangelio. Compórtense, caminen de una manera digna, una manera que es congruente con nuestro llamamiento. Pero no es lo que vemos, desafortunadamente, en muchos casos, dentro de muchas iglesias. Vemos personas viviendo en desórdenes morales, espirituales, en pleitos, divisiones, iras, contiendas, competencia, falta de perdón, falta de pureza, rebeldía de los hijos a los padres y, escuche, opresión de los padres a los hijos. Hay una desconexión totalmente con la vida nueva. No hay compasión, no hay humildad, no hay servicio, ni siquiera hay generosidad. Cada quien está ahí por su propio beneficio y, entre comillas, queriendo salvar su propio pellejo a costa de los demás. ¿Cómo vamos a poder como iglesia? Y digo, entre comillas, lo que es así, iglesia, honrar a Dios y tener resultados que glorifican a Dios y una iglesia ejemplar. Es imposible. Se necesita el verdadero evangelio. Pablo le dice a Tito, ahora pues, y vamos de regreso a Tito para irnos enfocando al final. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el Evangelio nunca es solo conocimiento de la verdad y olvidarse de la práctica. No es así. El Evangelio tiene como fin hacer una nueva criatura que hace obras que honran a Dios. Escuche, estos creyentes verdaderos, ellos sí dicen conocer a Dios y sus obras afirman esa declaración. No como los falsos maestros que dicen y profesan conocer a Dios, pero sus obras lo niegan. Los verdaderos creyentes, ellos sí dicen conocer a Dios y sus obras afirman lo que dicen conocer y lo validan. Abra la Biblia o busque Juan 3, 19 a 21. Vamos a ver en dónde nos dice la palabra de esa gran realidad. Juan 3, 19 al 21 dice, ¿lo tienen? A ver. Casi no sabemos esto de memoria, ¿verdad? Dice Juan 3, 19 al 21, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que odia a la luz
y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Versículo 21 es el texto que estamos buscando. Pero el contraste, hay un contraste entre los que viven la maldad y aman la maldad y aquellos que sí practican la verdad. Dice, pero el que practica la verdad, que viene a la luz entendamos por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Los falsos maestros profesan conocer a Dios, pero lo que hacen manifiesta que no lo conocen. Los creyentes hacen y practican la verdad, y en eso es manifestado que todo lo que hacen lo hacen en Dios, que conocen a Dios. Y ahí es donde Pablo entra. Pero tú, al liderazgo primero de la iglesia, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que nos da evidencia de que los hombres que dicen conocer a Dios no nos están engañando y que son falsos? Juan dice, el que practica la verdad. El que practica la verdad viene a Dios porque practica la verdad, y en eso sus obras son manifestadas, manifiestan de que son hechas en Dios. Esa es la evidencia. Si alguien dice que conoce a Dios y hace todo lo contrario de lo que dice que es conocer a Dios, y de lo que conocer a Dios produce en la vida del cristiano, el tal es un mentiroso. No es verdadero. Necesita conocer el evangelio, necesita conocer a Dios. Oseas, se recuerda en el sermón pasado que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí le hace una acusación al pueblo de Dios de Israel. Lo que desconocieron fue su palabra y la abandonaron. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No importa que digas que practica la verdad. No importa que digas, conozco a Dios. No importa que enseñes de Dios. No importa que prediques de Dios. No importa que vayas a la iglesia semanalmente, hermano, y tengo que repetir eso porque no es la práctica del ABC cristiano lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios, en el sentido de venir a la iglesia, orar, leer, cantar. Es verdaderamente practicar, como Pablo demanda a Tito, pero en cuanto a ti, le dice, le enseña, es un mandamiento, un imperativo. Habla, esa palabra enseña quiere decir en el original, habla, proclama todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No está tanto hablando de que predique la sana doctrina, sino escuche, habla todo aquello que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, le está diciendo todo aquello que salga de tu boca, que esté de acuerdo y controlado por la sana doctrina. O sea, que esta sana doctrina produzca algo que es congruente en tu vida, que glorifique a Dios, como Pablo lo dice en Efesios 4:1, de que sea una manera de vivir que es digna. Tito 1:2 entonces es la continuación de lo que Pablo ha estado mandando a su discípulo, a este hombre que era de confianza. Él ha presentado a Tito las dificultades del ministerio, las dificultades de proclamar el evangelio. Él le advierte acerca de todos estos peligros,
algunos sutiles y otros descarados o flagrantes, que son evidentes, que no esconden su intención para dañar el evangelio de la iglesia. Y aquí es donde Pablo hace ese contraste con la vida de los rebeldes y engañadores dentro de la iglesia y lo que se espera de Tito. Y le dice, pero en cuanto a ti, esa es una palabra de peso, pero en cuanto a ti, si hay rebeldes, engañadores que profesan a Dios, que siguen mitos y mandamientos de hombre, pero en cuanto a ti, enseña que tengas una vida que refleja la sana doctrina. Lo que Tito debe de hacer por mandato divino, por medio de Pablo, es enseñar lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, notemos que Pablo está demandando de Tito, lo que demanda de él es que él debe hablar todo aquello que da evidencia de la sana doctrina y que por ende glorifica a Dios. Aquí en el contexto nos ayuda a entender que Pablo no tanto está hablando, como ya les dije, o dándole un énfasis a la sana enseñanza en cuanto a su aspecto doctrinal, sino más bien al aspecto práctico. Si los falsos maestros son reprobados en cuanto a toda buena obra, los verdaderos creyentes se caracterizan por hacer y hablar todo lo que está de acuerdo con el Evangelio de Cristo Jesús. Esos son los grandes opuestos. Ellos no lo hacen, nosotros sí lo hacemos. Nosotros debemos de estar capacitados, y lo estamos, para toda buena obra. Ellos no. Me repito una vez más esto: si los falsos maestros son reprobados en cuanto a toda buena obra, no pueden. Los verdaderos creyentes se caracterizan por hacer y hablar todo lo que está de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Lo cual Pablo dice en esta epístola es buenas obras. Para cerrar, vamos a ver unos versículos en donde Pablo le habla de esto también a Timoteo. Si puede ir a Primera de Timoteo. Tres 3:15. ¿No tiene? Y dice, pero en caso que me tarde, le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Eso es bien importante. Por eso importa, la conducta del cristiano que deriva del Evangelio es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Como les decía al principio, si una iglesia vive de una manera que no refleja el Evangelio, no está siendo columna y sostén de la verdad. Está haciendo todo lo contrario, está haciendo tropiezo a la verdad. Y esto está muy difícil de decirlo, pero lo tengo que decir. Las iglesias que ponen tal tropiezo al Evangelio no son columna y sostén de la verdad, sino más bien son instrumentos del diablo que retienen y oscurecen la verdad. Y están compuestas de hombres y mujeres que aman sus obras y no vienen a Cristo para que no sea manifiesto. Detestan el Evangelio. No quieren que el Evangelio les hable sus vidas.
Segunda de Timoteo, el último texto que miramos, 3:10. Pablo le ha dicho en esta misma epístola a Timoteo, en el 3:5. Estos hombres tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a estos evita, ni mucho menos imitarlos. Pero el texto que les doy es segunda de Timoteo 3:10, y dice Pablo a Timoteo: pero tú, mire qué hermoso, pero tú has seguido mi enseñanza. A Tito, ¿qué es? Pero en cuanto a ti, ¿qué? Habla todo aquello que está en conformidad a la sana doctrina, al evangelio. Pero aquí hay un ejemplo. A Timoteo le dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. Es casi lo mismo que le aconseja a Tito en el versículo 2, de donde estuvimos, que no tocamos hoy. Pero a Timoteo le dice: pero tú has seguido, has cumplido. Qué glorioso será escuchar eso de parte de Dios. Versículo 12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Claro que va a costar. Habrá persecución, habrá contrariedad, claro. Cuesta. No solamente es una lucha interna hacer la voluntad del Señor, pero va a costar porque el enemigo no está tranquilo. Versículo 13: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe. En resumen, amados hermanos, la vida del creyente tiene que ser un contraste directo con la vida del mundo. Eso es una vida que contrasta. Pero en cuanto a ti, y lo que le voy a explicar ahora para terminar es: Pablo está a punto de empezar a hacer demandas, y hay imperativos acá, requerimientos de la vida del cristiano, y describe a cada uno de los miembros de la familia de acuerdo a lo que era la cultura grecorromana, incluyendo a los esclavos. Los esclavos eran considerados como parte de la familia. En otras palabras, lo que le está diciendo: todos los creyentes deben de actuar de esta manera, pero en cuanto a ti, Tito. Y luego dice: los ancianos deben de ser. Los hombres eran conocidos como los pater familias, los encargados y los líderes del hogar. Les demanda a ellos primero, y luego dice: a las mujeres, a las ancianas deben de ser reverentes. A las jóvenes, que las ancianas les enseñen a que amen a sus maridos. A los jóvenes, enséñales, exhórtales a que sean prudentes, y exhorta a los siervos. Pero el versículo 2 nos da como un destello de lo que viene. Dice: los ancianos, empezando por los hombres que van a la delantera. La palabra ancianos aquí es la misma que se usa para ancianos en cuanto a obispos y pastores, pero aquí se entiende diferente, como a mayores de edad, aquellos que están a cargo del hogar. Le dice: porque los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe,
en el amor y en la perseverancia. 6 características tan necesarias para la vida cristiana, para la vida práctica del cristiano. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Mientras tanto, mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón de que hay hombres que están reprobados en cuanto a toda buena obra, pero nosotros hemos sido habilitados por la obra y la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, para ser hombres que equipados para toda buena obra. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Una vez más, Señor, cuánto te damos gracias por tu favor inmerecido a nosotros. Gracias por darnos tu bendita palabra, Señor, tu escritura bendita. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de la palabra que temen, Señor, que no subestiman, Señor, sino hombres que dan un fruto digno, que caminamos de una manera, que nuestro comportamiento es un comportamiento que evidencia la verdadera regeneración, la verdadera conversión. Un comportamiento que evidencia, Señor, que verdaderamente conocemos el Evangelio, que verdaderamente te conocemos a ti, que verdaderamente conocemos a tu Hijo, en quien profesamos creer. Señor, si hay alguien acá que aún no ha llegado, Señor, a ese entendimiento y que por alguna razón piensa que la mera profesión religiosa y superficial es suficiente, te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que hables a su corazón. No importa, Señor, delante de los ojos nuestros podemos tener años o aún días en el Evangelio. No se trata de eso, sino se trata de lo que tú conoces. Tú conoces el corazón de cada hombre. El Evangelio de Juan dice que tú no necesitas que nadie te dé testimonio de los hombres porque tú conoces el corazón de cada hombre. Te pedimos, Señor, que hagas la obra, que a través de tu Espíritu Santo pueda venir la convicción y la necesidad, Señor, de arrepentimiento y de recibimiento de esta gran verdad del Evangelio. Que entendamos, Señor, como iglesia también, que hay una gran diferencia entre el mundo y nosotros. Nosotros somos contrarios a ellos. Nosotros profesamos y nuestras obras dicen, es verdad, conocemos a Dios. Ayúdanos, fortalécenos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.